El café se derramó sobre mi bandeja cuando su mano golpeó mi brazo, deliberadamente, con fuerza suficiente para que el líquido caliente salpicara contra la manga de mi chaqueta blanca de uniforme. ¿Eres estúpida o qué?, ladró Ricardo Navarro, su rostro a centímetros del mío, su aliento oliendo a whisky aunque apenas eran las 10 de la mañana. Te dije agua mineral sin gas. Tan difícil es para alguien como tú entender instrucciones simples. Me quedé inmóvil sosteniendo la bandeja con manos que temblaban no de miedo sino de rabia contenida, mientras este hombre vestido con un traje de 5.000 euros, me trataba como si fuera menos que humana. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que reconocía esa voz. Era la misma voz que había escuchado en casa, siendo amable con mi hija Emma de 16 años, siendo encantador con su hijo Lucas. Era la voz del hombre cuya familia mi hija admiraba y a la que desesperadamente quería pertenecer. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal, pero déjame contarte cómo llegué a ese momento a 10.000 metros de altura, en un jet privado Gulfstream G650, sirviendo a un monstruo que mi hija pensaba que era un caballero. Me llamo Sofía Ramos, tengo 35 años, y llevo 12 como azafata, los últimos 5 especializándome en vuelos charter privados. Es un trabajo que paga mejor que las aerolíneas comerciales, pero tiene sus propios desafíos. Los clientes de jet privado, los que pagan entre 50.000 y 200.000 euros por vuelo, esperan un servicio impecable, y usualmente son educados, agradecidos, comprensivos cuando algo no sale perfecto, pero luego están los Ricardo Navarro del mundo, hombres que confunden riqueza con valor humano, que ven a la tripulación como sirvientes en lugar de profesionales altamente entrenados, y normalmente puedo manejarlo. En 12 años, he desarrollado una piel gruesa, una sonrisa profesional que no vacila, y la habilidad de mantener la calma incluso cuando los pasajeros se comportan de maneras que harían que sus madres se avergonzaran. Pero esto era diferente, porque este no era solo otro cliente grosero, este era el padre del novio de mi hija. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Emma llegó a casa con las mejillas rosadas y ojos brillantes. Mamá, conocí a alguien. Tenía esa expresión que tienen las chicas de 16 años cuando creen haber encontrado el amor verdadero. Se llama Lucas. Va a mi colegio. Es increíble. Durante las siguientes semanas, escuché todo sobre Lucas Navarro, cómo era inteligente pero humilde, guapo pero no vanidoso, rico pero nunca presumía. Su familia vivía en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Su padre era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario. Su madre organizaba galas benéficas, tenían una casa en Marbella, un apartamento en París. Su familia es tan elegante, mamá, decía Emma con admiración, no como... No terminaba la frase, pero yo sabía lo que quería decir, no como nosotras, no como nuestro apartamento de 2 habitaciones en Alcorcón, no como nuestra vida de presupuestos ajustados y vacaciones que nunca salían de España. Emma nunca había dicho que se avergonzaba de mí, de mi trabajo, de nuestra situación. Pero a los 16 años, en un colegio privado donde sus compañeros tenían choferes y casas de verano, yo sabía que nuestra realidad a veces le pesaba. Trabajé turnos extra para pagarle ese colegio. Cuando su padre, mi ex Antonio, nos dejó hace 8 años por su secretaria de 23 años, me juré que Emma no sufriría por su abandono. Ella tendría las mismas oportunidades que cualquier niña con 2 padres presentes. Conocí a los padres de Lucas en la cena de padres del colegio en marzo. Ricardo Navarro era alto, atractivo de esa manera que tienen los hombres ricos de mediana edad, con cabello oscuro perfectamente cortado y un reloj que probablemente costaba más que mi auto. Su esposa Gabriela era delgada, bronceada, con ese cabello rubio que solo viene de los mejores estilistas. Encantado de conocerla, señora Ramos, dijo Ricardo, estrechando mi mano con firmeza. Su sonrisa mostraba dientes perfectamente blancos. Lucas habla maravillas de Emma. Dice que es la chica más inteligente de su clase. Es muy amable, respondí, sintiéndome súbitamente consciente de mi vestido de Zara, mis zapatos de temporada pasada. ¿Y usted trabaja en aviación, es correcto?, preguntó Gabriela, su tono sugiriendo que había memorizado este detalle sin mucho interés. Soy azafata, vuelos charter privados principalmente. Ah, qué interesante. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Debe ser muy exigente. La forma en que dijo exigente, como si fuera un eufemismo para servil, me hizo apretar la mandíbula, pero sonreí porque Emma estaba mirando, esperando que causara buena impresión. Esa noche Emma no paraba de hablar. ¿Viste lo amables que fueron? La señora Gabriela dijo que podría ir a su casa de Marbella este verano, y el señor Ricardo dijo que si necesito ayuda con mis aplicaciones universitarias,
Él tiene contactos en todas las mejores universidades de Europa. Eso es muy generoso, dije sin mencionar el tono condescendiente de Gabriela o cómo Ricardo me había evaluado como si yo fuera un mueble cuyo valor estaba tasando. Durante los meses siguientes, Emma se integró cada vez más en el mundo de los Navarro, cenas en restaurantes donde yo nunca podría pagar un plato, fines de semana en su casa de campo, incluso un viaje a París que Gabriela organizó para las chicas, incluyendo a Emma. No puedo creer lo afortunada que soy, decía Emma, mostrándome fotos desde la Torre Eiffel. Los Navarros son como una familia de película, y yo sonreía y asentía, empujando hacia abajo esa pequeña voz en mi cabeza que susurraba que algo no cuadraba del todo, que nadie es tan perfecto, que las familias que parecen impecables desde afuera a menudo esconden grietas profundas. Pero no dije nada, porque mi hija era feliz, porque Lucas parecía genuinamente enamorado de ella, tratándola con respeto y ternura, porque después de años de verla luchar con la ausencia de su padre, finalmente tenía algo que la hacía sonreír todos los días. Y entonces llegó el día del vuelo. Era un martes de junio, uno de esos días donde Madrid hierve bajo el sol implacable. Tenía asignado un vuelo charter de Marbella a Estambul, salida a las 10 de la mañana. Era un Gulfstream G650, uno de los jets privados más lujosos del mundo, capacidad para 19 pasajeros pero reservado solo para 8. El pre-flight briefing fue estándar. Nuestro capitán Javier Soto, un hombre de 52 años con 20.000 horas de vuelo, repasó la ruta. 5 horas y media de vuelo, vientos favorables, pasajeros VIP, así que ya saben, servicio impecable. Mi compañera para este vuelo era Clara, una azafata con 7 años de experiencia en charters. Nos conocíamos del training. Habíamos volado juntas docenas de veces. Lista para otro día de sonrisas forzadas y champán caro, bromeó mientras revisábamos el inventario del galley. Siempre respondí verificando que tuviéramos suficiente cristal, Dom Perignon, caviar beluga. Los pasajeros de jet privado esperaban lo mejor, y nosotras lo proporcionábamos. El equipo de tierra nos informó que los pasajeros estaban llegando. Clara y yo nos posicionamos en la entrada del jet, listas para dar la bienvenida con nuestras sonrisas más profesional. El primero en subir fue un hombre que reconocí vagamente, quizás un político o empresario que había visto en las noticias, luego una mujer joven con su esposo, otro par de empresarios, y finalmente, Ricardo Navarro subió los escalones del jet con la confianza de alguien que está acostumbrado a que el mundo se doble ante su voluntad. Llevaba una camisa blanca sin corbata, pantalones de lino caros, zapatos italianos que probablemente costaban mi sueldo mensual. No me miró cuando pasó junto a mí, sus ojos ya escaneando el interior del avión como si estuviera evaluando si cumplía con sus estándares. Detrás de él venía Gabriela, perfecta como siempre en un vestido color crema y gafas de sol oversize. Ella sí me miró, y por un momento vi un destello de reconocimiento, pero no dijo nada, simplemente siguió a su esposo hacia los asientos de la parte delantera. Mi corazón latía rápido, debería decir algo, presentar, pero el protocolo era claro. En vuelos privados, a menos que el pasajero te hable primero, mantienes una presencia discreta, eres profesional eficiente, pero no intrusivo. Bienvenidos a bordo, dije con mi voz de azafata, la que había perfeccionado durante años para sonar cálida pero no excesivamente familiar. Estaremos despegando en aproximadamente 15 minutos, por favor pónganse cómodos, y si necesitan algo no duden en llamarme. Los pasajeros se acomodaron. Ricardo y Gabriela tomaron los 2 asientos grandes de cuero en la sección delantera, la que ofrecía más privacidad y espacio. Él inmediatamente sacó su laptop y teléfono, comenzando a trabajar antes incluso de que despegaran. Ella se puso audífonos y cerró los ojos. El capitán Javier dio el anuncio de bienvenida desde el cockpit. Buenos días. Soy el capitán Soto. Hoy volaremos a una altitud de 42.000 pies, con un tiempo estimado de vuelo de 5 horas y 30 minutos. El clima en Estambul está despejado y cálido. Tripulación, prepárense para despegue. Clara y yo nos aseguramos de que todos tuvieran sus cinturones abrochados. Luego nos sentamos en nuestros jump seats para el despegue. Mientras el jet aceleraba por la pista y ascendía suavemente hacia el cielo español, intenté procesar el hecho de que los padres de Lucas estaban aquí, en mi vuelo, y aparentemente no me habían reconocido. O quizás me habían reconocido y simplemente no les importaba lo suficiente como para saludarme. Una vez que alcanzamos altitud de crucero y el capitán apagó la señal de cinturones, Clara y yo comenzamos el servicio. Los pasajeros de jets privados usualmente quieren bebidas inmediatamente, y este grupo no fue excepción. Comenzamos con la sección delantera, murmuró Clara, y yo asentí. Eso significaba Ricardo y Gabriela,
Preparé una bandeja con copas de champán, agua mineral, jugo de naranja fresco. Mi entrenamiento tomó el control, ese piloto automático profesional, que te permite funcionar incluso cuando tu mente está corriendo. Me acerqué a su sección con la bandeja. Buenos días. ¿Les gustaría algo de beber? Ricardo levantó la vista de su laptop y por primera vez, realmente me miró. Vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, su mandíbula se tensó, pero su expresión no fue de sorpresa amigable o calidez. Fue desprecio, como si mi presencia fuera un inconveniente. Agua mineral, dijo bruscamente. Sin gas. Fría. Por supuesto, mantuve mi sonrisa profesional mientras le servía. ¿Y para usted, señora? Gabriela abrió los ojos. Me miró con la misma falta de calidez que su esposo. Nada por ahora. Me alejé para atender a los demás pasajeros. Clara me miró con curiosidad cuando regresé al galley. ¿Conoces a esa pareja de adelante? Es complicado, murmuré. Durante la siguiente hora todo fue relativamente tranquilo. Servimos un desayuno ligero, recogimos platos, nos aseguramos de que todos estuvieran cómodos. Ricardo continuó trabajando, ocasionalmente llamándome con chasquidos de dedos para pedir más café, más agua, ajustar la temperatura. Cada vez que me acercaba, su tono era cortante, sus demandas abruptas. Este café está tibio. Tráeme uno caliente. La temperatura está demasiado alta. Ajústala. ¿Dónde está mi almuerzo? Dije que lo quería a las 12. Nada de esto era inusual para un pasajero exigente, pero viniendo de él, del hombre que Emma describía como generoso y amable, cada interacción se sentía como un insulto personal. 2 horas en el vuelo, cuando estaba preparando el servicio de almuerzo, escuché su voz elevarse desde la cabina principal. Eso es inaceptable, completamente inaceptable. Clara y yo intercambiamos miradas. Me apresuré hacia adelante. Ricardo estaba de pie, sosteniendo su vaso de agua, su rostro rojo de furia. Pedí agua sin gas. Esto tiene burbujas. Tan difícil es para ti seguir una instrucción simple. Lo siento mucho, señor, dije manteniendo mi voz calmada y profesional, a pesar del calor que sentía subir por mi cuello. Déjeme cambiarla inmediatamente. ¿Sabes cuánto estoy pagando por este vuelo? Continuó, su voz lo suficientemente alta como para que todos en el gate pudieran oír. ¿Tienes idea? Y ni siquiera pueden traerme el agua correcta. Entiendo su frustración. Señor, permítame, no entiendes nada. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Personas como tú, que hacen este tipo de trabajo, nunca entienden lo que significa la excelencia. Probablemente esto es lo mejor que pudiste hacer con tu vida, ¿verdad? Servir bebidas. El silencio en el gate era absoluto. Los otros pasajeros miraban, algunos incómodos, otros simplemente curiosos por el drama. Gabriela miraba por la ventana como si nada estuviera pasando. Le traeré agua nueva inmediatamente, dije con voz firme pero educada, tomando el vaso de su mano. Fue cuando me alejé que deliberadamente metió el pie en mi camino. Tropecé, y la bandeja que llevaba con copas de champán para los otros pasajeros voló de mis manos. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el espacio cerrado del gate. Dios mío, dijo Ricardo con falsa preocupación. Qué torpe, espero que no cobren extra por cristal roto. Me arrodillé para recoger los pedazos, mis manos temblando ahora no solo de rabia sino de humillación. Clara apareció inmediatamente con toallas y una bolsa para basura, ayudándome sin decir palabra. ¿Estás bien?, susurró mientras recogíamos. Asentí, aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Cuando terminamos de limpiar y regresé al galley, finalmente me permití respirar profundamente. Clara puso una mano en mi hombro. Ese tipo es un imbécil absoluto. No dejes que te afecte. Es el padre del novio de mi hija, dije en voz baja. Los ojos de Clara se abrieron como platos. ¿Qué? El hombre allá adelante, Ricardo Navarro, su hijo está saliendo con él. Mi hija de 16 años. Cree que él es maravilloso, que su familia es perfecta. Sofía. Clara me miró con una mezcla de compasión y horror. Tu hija necesita saber cómo es realmente este hombre. Lo sé, mi voz se quebró ligeramente, pero ¿cómo le digo que el hombre que ella admira, cuya familia ella desea tanto impresionar, me trata como basura? ¿Cómo destruyo su felicidad así? Clara no respondió de inmediato. Simplemente me abrazó brevemente, un gesto de solidaridad que casi me hace llorar allí mismo en el galley. El resto del vuelo fue una tortura. Cada vez que tenía que acercarme a Ricardo,
Él encontraba algo nuevo de qué quejarse. La comida estaba fría. Había pedido vino tinto, no blanco, aunque yo tenía la orden escrita que decía lo contrario. ¿Por qué tardaba tanto en responder cuando llamaba? Y en cada interacción, había un veneno adicional en sus palabras, pequeños comentarios diseñados para degradar. Supongo que este es el tipo de servicio que obtenemos cuando contratamos personal de menor categoría. En mi jet personal, tengo tripulación que realmente sabe lo que hace. Deberías considerar otra línea de trabajo, algo más adecuado a tus habilidades limitadas. Cuando finalmente comenzamos nuestro descenso hacia Estambul, sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. Solo 30 minutos más de sonreír y asentir y pretender que las palabras de este hombre no me estaban destrozando por dentro. Aterrizamos suavemente. El capitán Javier hizo el anuncio de bienvenida. Los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias. Ricardo pasó junto a mí hacia la salida sin decir palabra. Gabriela lo siguió, pero antes de bajar, se detuvo brevemente. Mi hijo está muy encariñado con tu hija, dijo en voz baja, casi un susurro. Sería una pena si algo interfiriera con eso. Y luego se fue, dejándome congelada en la entrada del gate, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Acababa de amenazarme sutilmente? Acababa de sugerir que si yo decía algo sobre el comportamiento de Ricardo, Emma pagaría el precio. Clara apareció a mi lado después de que el último pasajero se fue. Sofía, esa mujer acaba de... Lo sé. No puedes dejar que esto pase. Tu hija merece saber con quién está tratando. ¿Y si se lo digo, qué pasa? Pregunté, mi voz más dura de lo que pretendí. Ricardo claramente tiene influencia. Podrían hacer que Lucas termine con Emma. Podrían hacerle la vida imposible en el colegio, y Emma me culparía a mí por arruinar su relación. Oh, dijo Clara firmemente, podrías protegerla de convertirse en parte de una familia que claramente está podrida por dentro. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Pero mientras caminaba por el aeropuerto de Estambul hacia nuestro hotel de layover, todo lo que podía pensar era en la cara de Emma cuando hablaba de Lucas, la forma en que brillaban sus ojos, la confianza que finalmente había desarrollado después de años de sentirse como una extraña en su colegio exclusivo. ¿Cómo le quitaba eso? ¿Y basándome en qué exactamente? ¿En que su padre era grosero con el personal de servicio? Mucha gente rica lo es. No significaba que Lucas fuera igual, no significaba que Emma estuviera en peligro. Pero esa noche, sola en mi habitación de hotel, no pude dormir, seguía escuchando la voz de Ricardo, personas como tú, servir bebidas, habilidades limitadas. Seguía viendo la mirada fría de Gabriel. Sería una pena si algo interfiriera. Y entonces tomé una decisión. Si iba a advertir a Emma sobre los Navarro, necesitaba más que un solo incidente de mal comportamiento, necesitaba un patrón, necesitaba evidencia que incluso una adolescente enamorada no pudiera ignorar. Y si Ricardo Navarro volaba regularmente en jets privados, si tenía el dinero y las conexiones que aparentaba tener, entonces era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a cruzarse en mi camino profesional. La próxima vez estaría preparada. La próxima vez estaría grabando. El aeropuerto de Estambul brillaba bajo las luces fluorescentes cuando Clara y yo nos reunimos para el briefing de regreso. 36 horas después de ese vuelo que había cambiado algo fundamental en mí. Habíamos tenido un layover estándar, tiempo suficiente para dormir, caminar por el Bósforo, intentar olvidar, pero yo no había olvidado nada. Cada palabra venenosa de Ricardo Navarro estaba grabada en mi mente como cicatrices que ardían cada vez que las tocaba mentalmente. ¿Dormiste algo?, preguntó Clara mientras revisábamos el manifiesto de pasajeros para nuestro vuelo de regreso a Madrid. Sus ojos me estudiaban con preocupación. Un poco. Mentí. La verdad era que había pasado la mayor parte de las últimas 36 horas investigando, buscando información sobre Ricardo Navarro en Internet, leyendo artículos sobre su empresa de desarrollo inmobiliario, revisando fotos de eventos benéficos donde él y Gabriela posaban con sonrisas perfectas. Y en cada foto, en cada artículo, todo pintaba la imagen de un hombre exitoso, respetado, generoso con causas benéficas. Nadie sabía sobre cómo trataba a las personas que consideraba inferiores a él. Sofía. Clara puso su mano sobre la mía, deteniéndome mientras yo distraídamente verificaba el inventario del galley por tercera vez. Sé lo que estás pensando, lo vi en tus ojos durante todo el vuelo de ida. Estás planeando algo. Solo estoy haciendo mi trabajo. No me mientas, somos amigas, podemos ser honestas aquí. Se inclinó más cerca bajando su voz aunque el galley estaba vacío excepto por nosotras. ¿Vas a confrontarlo?
¿Vas a decirle a tu hija? Respiré profundamente. Voy a proteger a Emma, pero tienes razón cuando dijiste que necesito más que un solo incidente. Un adolescente enamorado puede racionalizar casi cualquier cosa. Oh, mamá está exagerando. Tuvo un mal día. Estás siendo dramática porque no te gusta que esté con alguien rico. Ya puedo escuchar sus argumentos. Clara asintió lentamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que hago mejor. Voy a observar, documentar y esperar mi momento. Saqué mi teléfono, mostrándole la pantalla. He estado investigando los patrones de vuelo de los jets que Ricardo usa regularmente. Vuela al menos 2 veces al mes en charters privados. Diferentes compañías, diferentes rutas, pero siempre jets de lujo. Y yo trabajo para 3 de las principales compañías de charter en España. ¿Estás siguiéndolo? Estoy protegiendo a mi hija. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Mira, sé cómo suena. Sé que probablemente piensas que estoy obsesionándome. No, interrumpió Clara firmemente. Creo que eres una madre que vio algo horrible y quiere asegurarse de que su hija no se case en una familia de monstruos. Y tienes razón, un incidente no es suficiente. Pero Sofía, dudó. Ten cuidado, gente como Ricardo Navarro con su dinero y conexiones puede hacer mucho daño si descubren que los estás investigando. Lo sé, y lo sabía, pero la alternativa, dejar que Emma se hundiera más profundamente en ese mundo sin advertencia, sin protección, era algo que simplemente no podía permitir. El vuelo de regreso a Madrid fue tranquilo, sin drama. Los pasajeros eran educados. El servicio fluyó sin problemas y aterrizamos exactamente a tiempo. Mientras empacaba mi bolsa en el crew room del aeropuerto, revisé mi teléfono. 3 mensajes de Emma. Mamá, ¿cuándo llegas? Los papás de Lucas nos invitaron a cenar el viernes. Dicen que tienen noticias emocionantes. Lucas cree que sus padres nos van a invitar a pasar el verano en Marbella. ¿Puedo ir? Por favor. También dijeron que me ayudarían con mi aplicación a Oxford. La señora Gabriela conoce al decano de admisiones. ¿No es increíble? Cada mensaje era un recordatorio de cuán profundamente Emma ya estaba entrelazada con los Navarro, cuánto estaba comenzando a depender de ellos no solo para felicidad romántica, sino para sus sueños de futuro. Respondí. Llegaré a casa en 1 hora. Hablamos entonces. Te amo. Cuando llegué a nuestro apartamento en Alcorcón, Emma estaba en el sofá con su laptop, probablemente investigando programas universitarios o mirando fotos de casas en Marbella. Levantó la vista cuando entré, su rostro iluminándose. Mamá, saltó para abrazarme. Te extrañé tan. ¿Cómo estuvo Estambul? Bonito, caluroso. Me obligué a sonreír mientras la abrazaba, inhalando el familiar olor de su champú. Mi bebé, mi niña de 16 años que crecía tan rápido. ¿Cómo estuvo tu semana? Increíble. Lucas y yo fuimos al cine. Luego cenamos con sus papás en este restaurante italiano súper elegante. El señor Ricardo nos contó historias sobre cuando vivió en Nueva York y trabajó en Wall Street. Es tan interesante, mamá, y tan generoso. Pagó la cena para todos y ni siquiera pestañeó cuando vio la cuenta. Cada palabra era un cuchillo. Qué amable de su parte. Y mamá, sobre la cena del viernes, Emma se sentó en el sofá, jalándome para que me sentara junto a ella. Sé que acabas de llegar de un vuelo largo y probablemente estás cansada, pero significaría mucho para mí si vinieras. Los Navarros siguen preguntando por ti. Creo que quieren conocerte mejor. Dudo que ese sea el caso, pensé. Más probablemente querían evaluarme más, asegurarse de que yo entendiera mi lugar en la jerarquía social que habían construido cuidadosamente. Por supuesto que iré, dije, porque ¿qué otra opción tenía? Los siguientes días pasaron en una niebla de trabajo y preparación. Tenía 2 vuelos cortos: Madrid, Lisboa-Madrid, servicio estándar de aerolínea comercial con 200 pasajeros en lugar de 8 VIPs. Era un alivio, honestamente. Pasajeros normales con expectativas normales, donde mi trabajo era eficiente y cordial, pero no el tipo de servilismo que los clientes de jet privado a veces esperaban. Durante mis descansos continuaba mi investigación. Aprendí que Ricardo Navarro había construido su imperio desarrollando complejos de apartamentos de lujo en toda España. Era conocido por conseguir propiedades en ubicaciones prime, a menudo usando tácticas agresivas de negociación. Había rumores, nada confirmado, de intimidación a residentes mayores para que vendieran sus propiedades por debajo del valor de mercado. También encontré un artículo del año anterior, pequeño, apenas notado, sobre una demanda presentada por una ex empleada alegando acoso laboral. El caso se había resuelto fuera de la corte por una cantidad no revelada. La empleada había firmado un acuerdo de confidencialidad. Patrón, me dije, esto es un patrón. El viernes llegó demasiado pronto. Emma pasó 2 horas arreglándose, cambiando de vestido 3 veces, preguntándome cada vez si se veía bien. Muy formal, muy casual. Hace que me vea como si estuviera tratando demasiado. Te ves hermosa,
le aseguré cada vez, mi corazón apretándose al ver cuánto quería causar la impresión correcta. Yo misma me vestí con cuidado, un vestido negro simple, joyas discretas, quería verme respetable pero no como si estuviera tratando de competir. Conocía a las Gabrielas del mundo, les gustaba ser siempre las mujeres mejor vestidas en la habitación. El restaurante que habían elegido era en Salamanca, uno de esos lugares donde las reservaciones se hacen con meses de anticipación y los platos principales cuestan más que el alquiler mensual de algunas personas. Emma y yo llegamos exactamente a tiempo, encontrando a los Navarro ya sentados en una mesa privada en la parte trasera. Ricardo se puso de pie cuando nos acercamos, su sonrisa tan perfecta que casi podía olvidar cómo me había tratado en ese jet. Casi. Sofía a Emma. Bienvenida. Besó a Emma en ambas mejillas. Luego extendió su mano hacia mí. Qué placer verlas. Su mano era firme, sus ojos fríos a pesar de la sonrisa. Había reconocimiento allí, por supuesto que lo había, y algo más, desafío. Quizá como si me estuviera retando a decir algo sobre el vuelo, a exponer su comportamiento delante de nuestras hijas. Igualmente dije, manteniendo mi voz neutra. Gabriela apenas levantó la vista de su copa de vino. Siéntense, por favor, ya pedimos vino. Espero que no les importe. La cena fue exactamente la tortura que había anticipado. Ricardo dominaba la conversación, contando historias de sus éxitos empresariales, sus conexiones con gente importante, los lugares exóticos que había visitado. Gabriela ocasionalmente añadía detalles, siempre presentando todo bajo la mejor luz posible. Emma estaba fascinada, colgada de cada palabra. Lucas, sentado junto a ella, ocasionalmente apretaba su mano o le sonreía con genuino afecto. Al menos esa parte parecía real. El niño claramente amaba a mi hija. Entonces Sofía, dijo Ricardo durante el segundo plato, su tono casual pero sus ojos afilados. Emma nos cuenta que trabajas en vuelos charter privados. Debe ser un trabajo interesante. Lo es, respondí con cuidado. Cada vuelo es diferente. Diferentes destinos, diferentes pasajeros. Imagino que ves todo tipo de comportamiento, continuó. Y había algo en su voz, una nota de diversión oscura. La gente tiende a mostrar su verdadero yo cuando están en espacios privados. No es así. Me miraba directamente, y entendí el mensaje. Sabía que yo sabía, y estaba dejando claro que no le importaba. Es cierto, dije lentamente, aprendes mucho sobre las personas cuando trabajas en servicio. Cómo tratan a la tripulación dice mucho sobre su carácter. Gabriela tensó su mandíbula casi imperceptiblemente. Ricardo se rió, pero era una risa sin humor. Fascinante, debes tener historias, algunas. Confidencialidad del cliente por supuesto limita lo que puedo compartir. Sostuve su mirada, pero sí, definitivamente he visto comportamientos reveladores. El silencio que siguió fue tenso. Emma miró entre Ricardo y yo confundida por la corriente subterránea que claramente sentía pero no entendía. Bueno, dijo Gabriela rápidamente, cambiando de tema con la suavidad de alguien acostumbrada a controlar conversación. Queríamos hablar con todos ustedes sobre este verano. Ricardo y yo hemos decidido que queremos que Emma nos acompañe a nuestra casa en Marbella, 2 semanas en julio. Emma jadeó, sus ojos brillando. ¿En serio? Por supuesto, eres prácticamente parte de la familia. Gabriela le sonrió, pero cuando sus ojos se deslizaron hacia mí, la sonrisa se enfrió. Esperamos que esté bien contigo, Sofía. Era una prueba. Querían ver si yo objetaría, si causaría problemas, si Emma elegiría su viaje de ensueño sobre la preocupación de su madre. Es muy generoso, dije, aunque las palabras me quemaban la garganta, pero tendría que discutirlo con Emma en privado. Es una decisión grande, mamá. La voz de Emma tenía un borde de pánico. Es solo 2 semanas, y los Navarro estarán allí todo el tiempo. No es como si fuera sola con Lucas. No dije que no, aclaré suavemente, solo dije que necesitamos discutirlo. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose en algo que probablemente se suponía que era comprensivo pero solo parecía condescendiente. Entiendo tu preocupación, Sofía. Eres una madre soltera. Has trabajado duro para cuidar a Emma. Debe ser difícil dejarla ir. Madre soltera. Las palabras fueron elegidas deliberadamente, recordándome mi lugar, mi aparente inferioridad. No es difícil dejarla ir, respondí con voz firme. Es prudente asegurarme de que va a un ambiente seguro y apropiado. ¿Estás sugiriendo que nuestra casa no es segura? La voz de Gabriela era cortante ahora, la máscara de civilidad deslizando. Estoy diciendo que soy su madre y tengo derecho a hacer preguntas antes de enviar a mi hija menor de edad a pasar 2 semanas con gente que apenas conozco. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Emma se veía mortificada, sus mejillas rojas. Lucas parecía incómodo.
mirando su plato. Ricardo y Gabriela me miraban con una mezcla de shock e indignación. Bien, dijo Ricardo finalmente, su voz gélida. Si tienes preguntas puedes contactar a nuestros asistentes. Ellos pueden proporcionarte itinerarios completos, información de contacto de emergencia, lo que necesites para sentirte cómoda. Gracias, dije, negándome a dejarme intimidar. Lo aprecio. El resto de la cena fue tenso. Emma apenas me habló, respondiendo a mis intentos de conversación con monosílabos mientras charlaba animadamente con los Navarro. El mensaje era claro, la estaba avergonzando. Estaba siendo la madre sobreprotectora embarazosa. Cuando finalmente terminamos y salimos del restaurante, Emma estalló en el momento en que estuvimos solas en el auto. ¿Qué fue eso, mamá? ¿Por qué los trataste así? No los traté mal, hice preguntas razonables. Los insultaste, prácticamente dijiste que no confías en ellos. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Emma, intenté mantener mi voz calmada mientras conducía. Hay cosas que no sabes sobre los Navarro. Oh Dios, ya empiezas. Cruzó sus brazos mirando por la ventana. No puedes soportar que tenga algo bueno, ¿verdad? No puedes soportar que la familia de Lucas sea exitosa y generosa y quiera incluirme. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Porque tienen dinero y nosotras no? ¿Porque viven en La Moraleja y nosotras vivimos en Alcorcón? ¿Estás celosa, mamá? Las palabras me golpearon como una bofetada física. Por supuesto que no estoy celosa. Entonces, ¿qué? ¿Qué tienen los Navarro que te molesta tanto? Respiré profundamente. Era el momento. Podía decirle sobre el vuelo, sobre cómo Ricardo me había tratado, sobre las amenazas sutiles de Gabriela. Podía exponer todo aquí y ahora. Pero cuando abrí mi boca para hablar, vi las lágrimas en los ojos de Emma, la tensión en sus hombros. Si le contaba ahora, en medio de esta pelea, cuando ya estaba a la defensiva, solo lo racionalizaría. Solo me vería como la madre que estaba tratando de arruinar su felicidad. Necesito que confíes en mí, dije finalmente. Necesito que entiendas que todo lo que hago es porque te amo y quiero protegerte. ¿Protegerme de qué exactamente? Su voz se quebró. De una familia que me trata mejor de lo que mi propio padre me ha tratado en años. De un niño que me ama y me respeta. ¿De oportunidades que nunca habría tenido de otra manera? No respondí. No sabía cómo explicar que a veces la gente que parece perfecta en la superficie está podrida por dentro, que las sonrisas pueden esconder veneno, que el dinero y el poder a menudo corrompen de maneras que los jóvenes e idealistas no pueden ver hasta que es demasiado tarde. Llegamos a casa en silencio. Emma se fue directo a su cuarto, cerrando la puerta con un golpe que resonó por todo el apartamento. Me senté en el sofá en la oscuridad, mi teléfono en la mano. Tenía el número de WhatsApp de Clara. Podía llamarla, desahogarme, buscar consejo. En lugar de eso, abrí mi navegador y busqué información sobre cómo grabar discretamente en ambientes profesionales. Si iba a convencer a Emma de la verdad sobre Ricardo Navarro, necesitaba evidencia irrefutable, y si tenía que esperar meses, volar docenas de vuelos más, cruzarme de nuevo con él en algún jet a 30.000 pies, entonces esperar, porque proteger a mi hija valía cualquier paciencia, cualquier planificación, cualquier riesgo que tuviera que tomar. 3 meses durante los cuales investigué discretamente, hablé con otras tripulaciones de vuelo, coleccioné historias de segunda mano sobre el comportamiento de Ricardo. 3 meses durante los cuales guardé mi pequeño grabador de voz en el bolsillo de mi chaqueta de uniforme cada vez que trabajaba solo por si acaso. Y entonces, un martes de septiembre, llegó mi oportunidad. El manifiesto de pasajeros lo mostraba claramente. Ricardo Navarro, vuelo charter privado de Madrid a Londres, Gulfstream G50 y 50, salida 2. Esta vez viajaba solo, sin Gabriela, sin Lucas, solo él y 3 socios de negocios. Mi corazón latió más rápido cuando vi su nombre. Clara, programada para volar conmigo otra vez, me miró con preocupación durante el pre-flight briefing. ¿Es él, verdad?, susurró mientras el capitán repasaba los detalles del vuelo. Puedo ver en tu cara. Asentí. Es mi oportunidad. Sofía, ten cuidado, si te descubro. No lo hará. Toqué el pequeño bolsillo donde había cosido discretamente el grabador. Era tan pequeño que parecía solo un broche decorativo en mi chaqueta. He practicado, sé cómo activarlo sin que sea obvio. ¿Y si él simplemente no se comporta mal esta vez? ¿Y si está en su mejor comportamiento con sus socios? Entonces esperaré otra oportunidad, pero tengo el presentimiento de que hombres como Ricardo Navarro no cambian quienes son solo porque la audiencia es diferente. El poder corrompe consistentemente, o no corrompe en absoluto. Resultó que mi instinto era correcto.
Ricardo subió al jet exactamente a las 2, seguido por 3 hombres en trajes caros, todos luciendo como si acabaran de salir de una junta de directorio. Uno era mayor, probablemente de 60 años, con cabello blanco y gafas de diseñador. Los otros 2 eran más jóvenes, quizás de 40, ambos con esa apariencia hambrienta de ejecutivos que aún están escalando la jerarquía corporativa. Ricardo me vio en el momento en que entró, y algo oscuro cruzó su rostro. Reconocimiento sí, pero también algo más diversión, tal vez, como si mi presencia fuera una broma privada que solo él entendía. Señorita azafata, dijo su tono ya cortante, espero que el servicio hoy sea mejor que la última vez que tuve el placer de volar con usted. Sus socios se rieron educadamente, sin saber de qué hablaba pero riéndose de todos modos porque Ricardo claramente esperaba que lo hiciera. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que su vuelo sea cómodo, señor Navarro, respondí con mi voz más profesional, mi mano moviéndose naturalmente hacia el broche de mi chaqueta. Activando discretamente el grabador, se acomodaron en los asientos principales. El hombre mayor, que resultó ser Guillermo Santos, CEO de una empresa de inversiones, tomó el asiento junto a Ricardo. Los otros 2 se sentaron enfrente. Clara y yo hicimos nuestra rutina estándar, verificando cinturones, ofreciendo bebidas antes del despegue. Elegí deliberadamente no servir la sección de Ricardo inmediatamente, dejando que Clara manejara las primeras bebidas mientras yo atendía la parte trasera del jet casi vacía. Necesitaba que se relajara, que olvidara mi presencia antes de comenzar sus conversaciones reales. Funcionó. 20 minutos después del despegue, cuando les llevaba los aperitivos, ya estaban inmersos en una discusión de negocios, y yo era solo parte del fondo tan importante como los asientos de cuero o las ventanas. El problema con el proyecto de Málaga, estaba diciendo Ricardo, es que aún tenemos 3 propietarios holdouts, ancianos, todos ellos, aferrados a sus casitas como si tuvieran algún valor real. ¿Y tu plan?, preguntó Guillermo, aceptando su whisky de mi bandeja sin siquiera mirarme. Presión, he estado aumentando los impuestos de propiedad a través de contactos en el municipio, ordenando inspecciones constantes, pequeñas multas por violaciones fabricadas. Eventualmente, se cansarán y venderán, siempre lo hace. Coloqué el plato de caviar en su mesa, mis manos firmes aunque mi mente estaba registrando cada palabra. ¿Y si no lo hacen?, preguntó uno de los ejecutivos más jóvenes. Ricardo se rió, el sonido frío y calculado. Entonces hay otros métodos. Ruido constante de construcción en propiedades vecinas que ya poseo, problemas misteriosos con su suministro de agua, a veces, un pequeño incendio accidental en un edificio abandonado cercano que pueda rastrearse de vuelta a mí, por supuesto, pero suficiente para que se sientan inseguros. Ricardo, la voz de Guillermo tenía una nota de advertencia, eso suena peligrosamente cerca de qué, nadie puede probar nada, y francamente, esas personas viven en propiedades valoradas en millones en ubicaciones premium. Si no pueden apreciar el valor de lo que tienen y vender en términos razonables, entonces merecen un poco de motivación. Mi estómago se retorció. Esto era más que ser grosero con el personal. Esto era admitir actividades potencialmente criminales, intimidación de ancianos, posible incendio provocado. Continué sirviendo, manteniendo mi expresión neutral mientras mi grabador capturaba cada palabra. Durante la siguiente hora, la conversación giró entre negocios legítimos y tácticas cuestionables. Ricardo se jactaba de cómo había asegurado permisos de construcción sobornando funcionarios del gobierno, cómo había evitado regulaciones ambientales encontrando inspectores dispuestos a mirar hacia otro lado, cómo había eliminado competidores difundiendo rumores sobre su estabilidad financiera, y a través de todo esto, trataba a Clara y a mí como si fuéramos nunca por favor o gracias, solo órdenes abruptas y quejas constantes. Este café está frío. ¿Dónde está mi almuerzo? Dije que lo quería exactamente a la 1. ¿No pueden ajustar la temperatura? Es tan difícil. En un momento, cuando le estaba sirviendo más vino, deliberadamente movió su mano, haciendo que derramara un poco en la mesa. Dios mío, qué incompetente. ¿Puedes hacer algo bien? Uno de los ejecutivos más jóvenes se veía incómodo. Ricardo, fue un accidente. No te pido tu opinión sobre cómo manejo al personal. Ricardo le lanzó una mirada cortante que hizo que el hombre se encogiera en su asiento. Estas personas están aquí para servir. Si no pueden hacerlo competentemente, deberían buscar otro trabajo. Por supuesto, señor Navarro. Limpié el derrame con movimientos eficientes. Mis disculpas. Mientras me alejaba, escuché su voz bajando ligeramente, pero el jet era pequeño y mi entrenamiento me había enseñado a filtrar sonidos. Las palabras llegaban claramente. Es la madre de la novia de mi hijo, dijo Ricardo,
y mis pasos casi se detuvieron. Patético, ¿verdad? Su hija está saliendo con Lucas, actuando como si fuera digna de estar en nuestro círculo, y aquí está la madre sirviendo bebidas como la ¿Tu hijo está saliendo con la hija de una azafata?, preguntó Guillermo con ese tono que la gente usa cuando está tratando de sonar neutral pero claramente desaprueba. Oh, es una fase, el niño tiene 16, piensa que está enamorado, Gabriela y yo lo toleramos por ahora. La chica es bonita, educada y Lucas parece feliz, pero no es algo permanente obviamente. Obviamente, concordó Guillermo. Le daré hasta el final del año escolar, tal vez hasta que comience la universidad, luego arreglaremos una separación natural. Ya tengo a alguien en mente para él, la hija de un socio de negocios, buena familia, conexiones apropiadas. Mi sangre hervía, me forcé a continuar hacia el galley, donde Clara me esperaba con ojos preocupados. Sof, estás temblando, estoy bien. Mi voz salió más tensa de lo que pretendía. ¿Estás grabando esto también? Clara asintió, tenía su propio teléfono en el bolsillo del delantal, la función de grabación de voz activada discretamente. Habíamos planeado esto juntas, respaldo para respaldo, cada palabra horrible. Este hombre es un monstruo. El almuerzo fue servido recogido, el vuelo continuó, y Ricardo continuó hablando, cada vez más arrogante, más descuidado con lo que decía. Quizás había bebido demasiado, quizás simplemente era tan acostumbrado a la impunidad, que ni siquiera consideraba que alguien tan inferior como el personal de vuelo pudiera ser una amenaza. La clave, estaba diciendo mientras preparábamos el descenso a Londres, es nunca dejar rastro en papel, todo en efectivo, todo a través de intermediarios. He estado haciendo esto durante 20 años, y nunca ni un susurro de investigación. ¿Y tu familia, Gabriela sabe?, preguntó uno de los ejecutivos. Mi esposa sabe lo que necesita saber, que tenemos dinero, que tiene su estilo de vida, que nuestro hijo irá a las mejores universidades. Los detalles de cómo hago que eso suceda, esas son preocupaciones de hombres. Aterrizamos en Londres a las 5:20 p.m. hora local. Los pasajeros recogieron sus pertenencias, preparándose para desembarcar. Ricardo pasó junto a mí en la salida, deteniéndose justo lo suficiente para susurrar: «Dale mis saludos a Emma. Dile que Lucas la extraña». Su sonrisa era de tiburón, todo dientes y amenaza. «Lo haré, señor Navarro». Cuando el último pasajero se fue, me dejé caer en uno de los asientos, mi cuerpo temblando con adrenalina liberada. Clara se sentó junto a mí, poniendo una mano en mi hombro. «Lo tenemos todo. Cada palabra». Sí. Mi voz sonaba distante incluso a mis propios oídos. «Ahora solo necesito decidir qué hacer con esto». Durante nuestro layover de 36 horas en Londres, Clara y yo nos sentamos en mi habitación de hotel y repasamos las grabaciones. Eran devastadoras, no solo el maltrato a nosotras, aunque eso estaba claramente documentado, sino las admisiones de lo que sonaba mucho como extorsión, soborno, posiblemente crímenes más graves. «Esto podría destruirlo», dijo Clara suavemente, «si estas grabaciones llegaran a las autoridades correctas, a los medios». «Lo sé», me froté los ojos, súbitamente exhausta. «Pero también podría destruir a Emma». Ricardo dejó muy claro en ese vuelo que su relación con Lucas es temporal para él, un juguete que Lucas puede tener hasta que decidan que es hora de upgrade a alguien apropiado. Si expongo a Ricardo ahora, ¿qué pasa con Lucas? ¿Se pone del lado de su padre? ¿Termina con Emma de todos modos? ¿O se rebela contra su padre y Emma termina en medio de una guerra familiar? ¿Y si no haces nada? Clara me miró con ojos serios. ¿Y si dejas que Emma se hunda más profundamente en esta familia? Eventualmente Ricardo mostrará su verdadero rostro de todos modos. Mejor que lo vea ahora, cuando aún es joven y puede recuperarse, que en 5 años cuando esté más comprometida. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. Pero cuando regresamos a Madrid 2 días después, cuando llegué a casa y encontré a Emma feliz, contándome sobre cómo Lucas le había dado un brazalete para su cumpleaños, cómo los Navarro habían organizado una fiesta sorpresa para ella, cómo todo era perfecto, no pude hacerlo, no pude destruir esa felicidad, todavía no. Necesito pensar en esto. Le dije a Clara esa noche por teléfono, necesito un plan que proteja a Emma pero también exponga la verdad. ¿Y cuánto tiempo vas a esperar? Hasta que sea demasiado tarde. No tenía respuesta para eso. Las semanas siguientes fueron una agonía de indecisión. Tenía las grabaciones respaldadas en 3 lugares diferentes. Había investigado abogados, considerado contactar a periódicos, incluso pensado en simplemente sentarme con Emma y dejar que escuchara todo. Pero cada vez que estaba a punto de actuar, algo me detenía. El miedo, no por mí, sino por ella. Y entonces, 6 semanas después de ese vuelo a Londres, todo cambió.
Emma llegó a casa llorando, su rostro hinchado y rojo. Mamá, algo terrible pasó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Te lastimó Lucas? No, no es Lucas, es su padre. Se desplomó en el sofá, sollozando tan fuerte que le costaba respirar. Hubo una fiesta en su casa, un evento de negocios. Lucas y yo estábamos allí, ayudando. Y el señor Ricardo, mamá, lo vi. ¿Qué viste? Una de las meseras, una chica de mi edad. Él le tocó, no accidentalmente, deliberadamente, y cuando ella se alejó, él se rió con sus amigos, y dijo algo sobre cómo la ayuda debería estar agradecida por la atención. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Qué hizo Lucas? Confrontó a su padre. Le dijo que era inaceptable, y el señor Ricardo le dijo a Lucas que madurara, que así es como los hombres poderosos se comportan, que algún día entendería. Emma me miró con ojos rojos. Mamá, es verdad, los hombres como el señor Ricardo realmente piensan que pueden tratar a la gente así. Era el momento. Después de meses de esperar la oportunidad perfecta, aquí estaba, entregada por el mismo Ricardo Navarro y su incapacidad de controlar su verdadera naturaleza incluso frente a su propio hijo. Me senté junto a Emma, tomando su mano. Cariño, hay algo que necesito contar, algo que he estado guardando porque no sabía cómo decírtelo sin lastimarte. Y entonces le conté todo: el primer vuelo, el maltrato, las amenazas de Gabriela, el segundo vuelo con las grabaciones, cada palabra que había escuchado, cada observación que había hecho. Emma escuchó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminé, me miró con una expresión que era parte traición, parte alivio. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque eres mi hija y quería protegerte, y porque sabía que tenías que ver su verdadera naturaleza por ti misma. Las palabras de tu madre no habrían sido suficientes. Puedo escuchar las grabaciones, dudé, son difíciles de escuchar. Necesito escucharlas, por favor. Le pasé mis auriculares. Durante la siguiente hora, Emma escuchó todo. Vi su expresión cambiar, endurecerse, romperse. Cuando terminó, se quitó los auriculares y me miró. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Ese vamos me llenó de esperanza. No me culpaba, no me estaba alejando, estaba de mi lado. Eso depende de ti, dije suavemente, de ti y de Lucas. Estas grabaciones podrían destruir a Ricardo profesional y socialmente, pero también destruirían a su familia. Lucas merece saber quién es realmente su padre. Sí, lo merece. Emma respiró profundamente. Entonces se lo diremos, juntas, y luego Lucas y yo, decidiremos qué hacer después. La reunión con Lucas fue idea de Emma, no en la casa de los Navarro, donde Ricardo y Gabriela podrían escuchar, no en nuestro apartamento, donde Lucas podría sentirse incómodo, sino en un café neutral, uno de esos lugares que frecuentaban los estudiantes de su colegio, donde los meseros conocían sus nombres y nadie pensaría dos veces sobre tres personas sentadas en un rincón tranquilo con expresiones serias. Era un sábado por la mañana, 3 días después de que Emma presenciara el comportamiento de Ricardo en la fiesta. Lucas llegó puntual, su rostro mostrando preocupación desde el momento en que entró. Emma le había dicho que necesitaban hablar sobre algo importante, pero no le había dado detalles. Se sentó frente a nosotras, sus ojos moviéndose entre Emma y yo. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Emma tomó su mano. Lucas, necesito que escuches algo, y necesito que mantengas la mente abierta, ¿ok? Me estás asustando un poco. Lo sé, y lo siento, pero esto es importante. Le pasó sus auriculares, su teléfono conectado. Solo, escucha, todo. Mientras Lucas escuchaba las grabaciones del vuelo, vi su expresión cambiar. Confusión primero, cuando escuchó la voz de su padre maltratándome. Luego incomodidad cuando las conversaciones de negocios revelaron tácticas cuestionables. Finalmente, horror absoluto cuando llegó a la parte donde Ricardo discutía su relación con Emma como algo temporal, algo que se manejaría cuando fuera conveniente. Le tomó casi 1 hora escuchar todo. Cuando finalmente se quitó los auriculares, sus manos temblaban. ¿Cuándo fue esto? El primer vuelo fue hace 6 meses, dije suavemente. El segundo donde grabé esas conversaciones fue hace 2 meses. Lucas me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Él te trató así, y yo, ni siquiera lo sabía. No había manera de que lo supiera. Tu padre es diferente en casa, ¿verdad? Sí, quiero decir, puede ser exigente, y a veces dice cosas que me incomodan sobre dinero y clase social, pero nunca lo había escuchado así, como si la gente que trabaja para él fuera menos que humana. Lucas, Emma apretó su mano más fuerte. Necesito que entiendas que esto no cambia cómo me siento sobre ti. Te amo, pero tenía que saber la verdad sobre tu familia. ¿Y ahora qué? Su voz se quebró. ¿Qué se supone que haga con él? Esa era la pregunta que había estado consumiéndome también.
Eso depende de ti, dije. Estas grabaciones son evidencia de comportamiento potencialmente criminal. Podrían usarse para investigar las prácticas comerciales de tu padre, podrían arruinar su reputación. Y están planeando hacer eso, no sin tu input, porque cualquier acción que tomemos te afectará también a ti, a tu madre, a tu futuro. Lucas se quedó en silencio por largo tiempo mirando su café sin tocar. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Necesito hablar con mi madre. Sola. Lucas, Emma comenzó, no para defenderlo, para advertirla, porque si estas grabaciones se hacen públicas, ella necesita estar preparada, y necesita saber que tiene opciones. Durante los siguientes días esperé. Emma me mantenía actualizada a través de mensajes cortos. Lucas habló con Gabriela. Su mamá está devastada. Hay gritos en la casa Navarro. Y entonces, una semana después de nuestra reunión en el café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Sofía Ramos. Sí. ¿Quién habla? Soy Gabriela Navarro. Su voz sonaba diferente de cómo la recordaba. Menos pulida. Más frágil. Necesito hablar contigo. En privado. Nos reunimos en un parque público. Un lugar donde podíamos hablar sin ser vistas por conocidos de su círculo social. Gabriela llegó en jeans y una sudadera simple, sin maquillajes, sin joyas. Se veía años mayor que la última vez que la había visto. Se sentó en el banco junto a mí, mirando hacia adelante en lugar de a mí. Lucas me dejó escuchar las grabaciones. Lo sé, no sabía sobre cómo Ricardo trata a la gente cuando yo no estoy cerca. Quiero decir, sabía que podía ser difícil, exigente, pero esto, su voz se quebró. Y las cosas que dijo sobre el negocio, sobre intimidar a ancianos, sobre sobornos, no sabías nada de eso. Sabía que era agresivo en los negocios, pero pensé que era solo estrategia, no pensé que fuera criminal. Se volteó hacia mí finalmente, sus ojos rojos, y lo que dijo sobre Emma y Lucas, que era temporal, que tú y él lo toleraban hasta que pudieran upgradear a alguien más apropiado. Gabriela cerró los ojos. He sido una idiota completa. Me casé con un monstruo y lo dejé criar a mi hijo pensando que el dinero y el poder justifican cualquier comportamiento. ¿Qué vas a hacer? Estoy dejándolo. Mi abogado ya está preparando los papeles de divorcio. Y, respiró profundamente, voy a cooperar si decides llevar estas grabaciones a las autoridades. Me quedé sin habla por un momento. ¿Estás segura? Eso podría significar prisión para él. Y un escándalo masivo. Perderemos todo socialmente. Pero Lucas merece mejor, Emma merece mejor, y todas esas personas que Ricardo ha lastimado a lo largo de los años merecen justicia. ¿Y Lucas? ¿Cómo está manejando todo esto? Está destrozado, pero también está enojado. Más enojado de lo que lo he visto nunca. Dice que quiere que su padre enfrente consecuencias. Dice que si no lo hacemos nosotros, Ricardo seguirá lastimando gente. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por la realización de que habíamos estado viviendo con una mentira. Lamento cómo te traté, dijo Gabriela finalmente. En la boda de padres, en ese restaurante, te miré con desprecio porque eres azafata, porque no tienes nuestro dinero, pero tú tienes algo que yo perdí hace años. Integridad. Gracias, y lamento que estés pasando por esto. No lo lamentes, me lo merecía por cerrar los ojos durante tanto tiempo. 2 semanas después, Clara y yo nos sentamos en una oficina de la Agencia Tributaria Española, con nuestras grabaciones, nuestro testimonio escrito, y la cooperación completa de Gabriela Navarro. También estaban presentes 2 investigadores de fraude y un fiscal. Escucharon las grabaciones con expresiones cada vez más serias, hicieron preguntas, tomaron notas, nos aseguraron que nuestras identidades serían protegidas en la medida de lo posible durante la investigación. Esto es suficiente para iniciar una investigación completa, dijo el fiscal finalmente. Las admisiones sobre soborno y extorsión son particularmente preocupantes. Señora Ramos, señorita Clara, entienden que probablemente tendrán que testificar eventualmente. Lo entendemos, dijimos al unísono. Y entienden que esto se va a volver público. Los medios se van a involucrar. Va a ser difícil. Lo que sea necesario, respondí, para proteger a las personas que Ricardo ha lastimado, para proteger a futuros víctimas. La investigación tomó 6 meses. Durante ese tiempo mucho cambió. Lucas y Emma continuaron su relación, pero Lucas se mudó de la casa familiar para vivir con su madre en un apartamento más modesto. Comenzó terapia para procesar la traición de su padre. Gabriela también buscó ayuda profesional. Ricardo, enfrentado con la investigación, intentó primero negar todo, luego intentó desacreditarme, alegando que las grabaciones eran falsas, que yo era una empleada resentida inventando historia. Pero cuando más víctimas comenzaron a aparecer, cuando los ancianos que había intimidado empezaron a hablar,
Cuando otros empleados compartieron sus propias historias de maltrato, su defensa se desmoronó. El juicio fue público y brutal. Los medios lo cubrieron extensamente. Magnate inmobiliario, enfrenta cargos de fraude, soborno y extorsión. Mi nombre se mantuvo mayormente fuera de los titulares, protegido por órdenes judiciales, pero en ciertos círculos, en la industria de aviación charter, todos sabían quién había grabado esas conversaciones damning. Algunos clientes dejaron de solicitar mis servicios específicamente, otros me buscaban, queriendo la azafata que había tenido el coraje de hablar. Ricardo Navarro fue sentenciado a 8 años de prisión, su empresa fue desmantelada, sus activos congelados, y eventualmente distribuidos para compensar a sus víctimas. 2 años después de todo aquello, estoy sentada en el jardín del pequeño apartamento que Emma y yo ahora compartimos, uno en un barrio mejor que Alcorcón, pero no tan pretencioso como La Moraleja. Es un espacio que refleja quiénes somos realmente. Trabajadoras, honestas, resilientes. Emma está en su último año de colegio, con aceptaciones a 3 universidades excelentes, ganadas por sus propios méritos, no por conexiones de los Navarro. Lucas viene a cenar frecuentemente, a veces con Gabriela, quien se ha convertido en una aliada improbable, y extrañamente a mí. ¿Alguna vez lamentas lo que hiciste?, me pregunta Emma una tarde mientras preparo café. ¿Exponerlo todo? ¿Causar tanto caos? Nunca. Respondo honestamente. Ricardo Navarro eligió comportarse de esa manera. Yo solo me aseguré de que enfrentara consecuencias. ¿Y si hubieras decidido ignorarlo, quedarte callada? Entonces estaría viviendo con el conocimiento de que dejé que un depredador continuara lastimando gente. ¿Y tú? Hago una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tú podrías haberte casado en esa familia eventualmente, sin saber realmente quiénes eran, y cuando finalmente lo descubrieras, habría sido mucho más difícil salir. Emma asiente lentamente. Lucas dice que le salvaste la vida, que si no lo hubieras expuesto todo, él se habría convertido en su padre. Lucas eligió ser diferente, eso es todo él, no yo, pero le diste la información que necesitaba para hacer esa elección. Tengo un vuelo mañana, un charter privado a Lisboa, grupo corporativo, nada dramático esperado, pero llevo mi grabador de voz de todos modos, oculto en mi broche, no porque espere problemas, sino porque aprendí una lección valiosa. Los monstruos existen, se visten bien, sonríen apropiadamente, y se esconden detrás de dinero y poder, pero eventualmente, todos se revelan a sí mismos, y cuando lo hacen, alguien necesita estar prestando atención, alguien necesita tener el coraje de decir, esto no está bien, y no voy a quedarme callada. Esa noche recibo un mensaje de Clara. ¿Viste las noticias? Otra empresa de desarrollo bajo investigación. Aparentemente, varios exempleados se sintieron inspirados por tu caso y están hablando. Sonrío, una piedra en un estanque, creando ondas que se extienden más allá de lo que podía imaginar. Mi teléfono suena. Mamá, Lucas y yo vamos al cine. ¿Quieres venir? No, cariño. Ustedes disfruten, tengan una cita bonita. ¿Estás segura? Completamente segura. Después de colgar, me siento en el balcón con mi café, viendo el atardecer sobre Madrid. La ciudad es dorada y hermosa bajo la luz del sol poniente. En algún lugar ahí afuera, Ricardo Navarro está en una celda de prisión, finalmente enfrentando las consecuencias de una vida de crueldad, y yo estoy aquí, libre, con mi hija segura y feliz, sabiendo que hice lo correcto. ¿Fue fácil? No. ¿Fue costoso? Sí. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudarlo un segundo, porque al final del día, cuando subes a 30.000 pies, y miras hacia abajo a todas las personas viviendo sus vidas, recuerdas que cada una de ellas merece dignidad, merece que alguien se pare y diga, no, no más, y si esa persona tiene que ser yo, una azafata de 35 años que sirve café y champán en jets privados, entonces que así sea. Algunas historias se escriben en el cielo, esta fue una de ellas.